Ok, shalom, shalom, bendiciones, saludos a todos los que están escuchando estos audios. Eh, Estoy tratando de ser lo más breve que pueda. Por si acaso esta es la versión Sefer Dabar al Staff que estoy leyendo, una actualización de esta versión. Y no estoy comparando, simplemente estoy leyendo, subiendo cada día un verso, un versículo, perdón, un capítulo con todos los versículos y cada quien, ustedes en sus casas pueden buscar la versión que mejor le parezca, la mejor que tengan y comparan el texto y así pueden seguir también con esta lectura conmigo. Entonces voy a hacer una oración antes que todo. Padre eterno, nuestro Elohim todopoderoso, te doy gracias por este momento, por este tiempo que nos permites leer tus escrituras, tus palabras, que son tus palabras, Adonai. Gracias por todo lo que has hecho, por todo lo que estás haciendo en nuestras vidas, por lo que vas a hacer. Bendice a cada uno de los que están escuchando estas palabras que son tus palabras, Adonai. Bendícelos y te pido que los protejas, los cubras, así como tú nos estás enseñando a través de esta palabra, Padre. Y guíanos siempre con el Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad, que ese mismo Espíritu que tuvo Yeshua, los profetas, los apóstoles, que sea el mismo Espíritu que tenemos hoy nosotros, que nos guíe a través de siempre de las Escrituras y seas tú dándonos el entendimiento para poder comprenderla cada día más y ser mejores y ser más parecidos a ti, Padre. Gracias por todo, ponemos este tiempo en el nombre que es sobre todo nombre, Yeshua HaMashiach. Amén, amén. Dice el capítulo 2 de Marcos, o como se conoce Mordecai, el capítulo 2. Después de un tiempo, Yeshua regresó a Capernaum, y la voz se corrió de que había regresado, y muchos se reunieron de modo que ya no había lugar para ellos, ni siquiera delante de la puerta. Y él les hablaba la palabra. Cuan, Cuatro hombres que cargaban a un hombre enfermo de las piernas, es decir, con parálisis, vinieron a él. Y como no podían acercarse a Yeshua por causa de la multitud, así que descubrieron el techo del lugar donde él estaba, y hicieron una abertura y bajaron al enfermo de sus piernas, acostado en una camilla. Y viendo la confianza de ellos, Yeshua dijo al enfermo de sus piernas: Hijo mío, perdonados son tus pecados. Y allí habían unos escribas de la Torá sentados, y pensaban en sus corazones: ¿cómo puede este hombre hablar así? Blasfemando habla. ¿Quién puede perdonar pecados excepto Elohim? Y enseguida Yeshua, percibiendo en su espíritu lo que ellos decían, les dijo: ¿por qué piensan estas cosas en sus corazones? ¿Qué es más fácil decir a un enfermo, o sea, a un paralítico: tus pecados te son perdonados, o levántate, recoge tu camilla y camina? Pero miren, para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad o dominio en la tierra para perdonar pecados, a ti yo te digo: levántate, recoge tu camilla y vete a tu casa. Y se levantó delante de todos y tomó su camilla y enseguida se fue. Todos estaban grandemente sorprendidos y exaltando a Yahvé, diciendo: nunca hemos visto nada como esto. Y Yeshua salió otra vez al lago, perdón, y toda la multitud vino a él y comenzó a enseñarles. Y cuando pasaba por allí, vio a Leví Ben-Halfai, el hijo de Alfeo, sentado en la mesa en la casa de impuestos. Este Leví Ben-Halfai es Mateo, luego se conoce como Matillaj, en una casa de impuestos, un cobrador de impuestos, y le dijo: sígueme. Y él se levantó y le siguió. Y mientras Yeshua estaba en la casa de Leví comiendo, y muchos cobradores de impuestos y pecadores estaban sentados con Yeshua Yeshua y sus discípulos, porque habían muchos de ellos entre sus seguidores. Y cuando los escribas de la Torá y los fariseos vieron que estaban comiendo con pecadores y cobradores de impuestos, dijeron a sus discípulos:
¿por qué come o sea, el cobrador de impuestos con pecadores? O sea, ¿por qué Yeshua come con pecadores y con cobradores de impuestos? Y cuando Yeshua los escuchó, les dijo, los que necesitan médicos no son los sanos, sino los enfermos. Yo no vine a llamar a justos, sino a pecadores. Y los discípulos de Johanán, es decir, en este caso está hablando de Juan el Bautista, y los discípulos de los fariseos ayunaban y vinieron a Yeshua a preguntarle, ¿por qué los discípulos de Johanán y los discípulos de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Y Yeshua les respondió, ¿pueden los hijos de la jupá, es decir, de de las bodas, ayunar mientras todavía el novio está con ellos? Mientras tengan el novio, entre ellos no podrán ayunar. Pero el tiempo vendrá cuando el novio les será quitado y cuando ese día llegue ayunarán. Ningún hombre cose un trozo de tela en un saco viejo. Si lo hace, el trozo nuevo se desgarra de la tela vieja y deja un hueco peor. Y ningún hombre pone vino nuevo en un odres viejo. Si lo, si lo hace en el vino, perdón, si lo hace, el vino reventará las pieles y el vino nuevo perecerá. Sino que se pone el, sino que se pone el vino nuevo en odres frescos, en pieles de vino fresco. Y aconteció que pasaba en un Shabbat entre campos sembrados de trigo, y mientras ellos caminaban, sus discípulos comenzaron a arrancar espigas. Los fariseos le dijeron, mira, ¿por qué ellos hacen en Shabbat lo que no se hace? Y él les dijo a ellos, ¿nunca han leído lo que hizo David cuando sintieron hambre y necesitaban comida él y los que con él estaban? Como él entró en la casa de Elohim cuando Ebiatar era el sumo sacerdote y comieron del pan de la presencia, que no es dado a comer sino solo a los Coanim, a los sacerdotes, y dio también a los hombres que estaban con él. Eso está en 1 Samuel 23:6. Y él les dijo a ellos, el Shabbat fue dado por el bien del hombre, y no el hombre por el bien del Shabbat. Por lo tanto, Adón, es decir, amo, soberano, es el Hijo del Hombre también para el Shabbat. Esto es una traducción, ¿verdad? Como les digo, es una traducción. De pronto, algunos le parece, algunos me han dicho que por qué leo en hebreo, pero es una traducción que viene así. Viene modificada para comprender ciertas lecturas que están en hebreo. Sé que el Nuevo Testamento, el Brit Hadashah, el Pacto Renovado, está escrito la mayor parte en griego, pero en este caso estamos leyendo esta versión. Como les digo, cuando se refiere a Shabbat, es el día de reposo. Shabbat es reposo. El séptimo día de la semana es el que fue dicho que se debía guardar, es decir, el día sábado, no el domingo, el primer día de la semana. Esto era una instrucción que todos ellos lo sabían, pero aquí le están haciendo una pregunta. ¿Qué por qué ellos hacen lo que no se debe hacer en Shabbat? Pero si ustedes ven Éxodo 20 o ven todas las instrucciones que están en Levítico, en Deuteronomio, cuando se refiere al Shabbat, en ningún momento dice esto que dice ellos que no pueden comer, arrancar espigas y comer en Shabbat. Porque lo que estaba diciendo es que no deben trabajar en Shabbat, no se debe hacer ninguna labor, ningún trabajo, ni poner a trabajar a ninguna persona, hacer trabajar a nadie. Eso es lo que dice el mandamiento. En este caso, esto ya lo habíamos hablado en el Evangelio de Mateo, unos capítulos anteriores. Yeshua, esta misma pregunta estaba allí, este mismo texto estaba allí también, este mismo pasaje, esta pequeña historia de Shabbat. Y la misma pregunta le hicieron en este caso, se está repitiendo porque esto es lo que le llaman los evangelios sinópticos, que tienen similitudes. Entonces, tienen la misma historia repetida en algunos evangelios, otros no, como el evangelio de Juan. En este caso, él está diciendo
o sea, que no es permitido hacer en Shabbat. ¿Por qué? Porque Yeshua, siendo judío de nacimiento, conociendo toda la tradición, la ley oral, los textos, los profetas, como le llaman el Tanaj, la Torah, todos los escritos, Yeshua conocía, aparte de eso, conocía el Talmud, conocía la traducción que había en la Sextuaginta, y todo esto Yeshua lo conocía, porque eso era lo que estudiaban de Shabbat en las sinagogas, en las casas de reuniones en ese tiempo. Hoy en día muchos desconocen de esto, muchos desconocen qué es el Talmud, creen que la Torah es un libro aparte que se está leyendo, y simplemente la Torah es lo que se traduce como instrucciones, que está el Génesis, Levítico, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomios. Son los primeros 5 libros los que tradujeron en griego como el Pentateuco. Y esto es lo que se conoce como la Torah. Y era lo que Yeshua conocía, los discípulos y todos los apóstoles conocían, y hoy en día se perdió esa traducción de la Biblia en español, de las versiones que existen en español. Ninguna versión que ustedes lean, he leído todas las versiones en español y ninguna dice Torah, ninguna dice la palabra Torah. Y sé que eso lo hicieron con una mala intención, porque Torah no es ley. La palabra que tradujeron en el griego fue nomos, que no es Torah, no es instrucción. O sea, nomos sí es ley, pero si lo vemos como ley, no tiene sentido. Más Torah, que es instrucción, sí tiene más sentido, porque los mitzvot o los mandamientos que están en la Torah, en las instrucciones, sí son estos, ¿verdad? Entonces aquí está hablando de un mitzvah, que es el mandamiento o la mitzvah, el mitzvot de el Shabbat, del séptimo día de la semana, como dice Adonai cuando lo dijo: acuérdense de guardar el Shabbat. ¿Por qué dijo acuérdense? Porque ellos pasaron 400 años esclavizados y se olvidaron de esa mitzvah, ese mandamiento. Aparte de esto, hay otros acontecimientos, ¿verdad? Este hombre que vea la fe, la confianza, la emuná que tuvieron estos hombres, que fueron y llevaron a su amigo delante de Yeshua, un paralítico. Yeshua lo sanó. Y aquí hay algo que me llama mucho la atención, que los fariseos y todas estas personas, estos hipócritas, estos escribas de la Torá, hoy en día se puede traducir como los líderes religiosos de la actualidad, que son hipócritas, que dicen pero no hacen. Dicen que la ley, como ellos le llaman la ley de Moisés, fue abolida, fue cancelado, el pacto y todo esto fue cancelado, y utilizan, digamos, el diezmo, que es parte es una Torah, es una parte de la Torah, que era para los sacerdotes, para ayudar, para ellos, para los sacerdotes, y para ayudar, para los que los sacerdotes ayudaran a las viudas, a las personas necesitadas y a los extranjeros. Y utilizan eso, que es parte de la Torah, pero dicen que la Torah fue abolida. Entonces es una hipocresía. Yo eso le llamo hipocresía, como Yeshua lo denunció, ¿verdad? Y eso lo denunciamos hoy en día. Muy pocos lo hacen, pero sí lo denunciamos. Todo el que se quiere enriquecer con enseñar las escrituras, enseñan las escrituras, después piden ofrendas, diezmos para hacer lucrarse, como decimos, ¿verdad? Entonces es una hipocresía. La ley la usan para unas cosas, pero para otras no. Para una cosa la ley sí, para otras no. Esto es lo que pasaba en ese tiempo de Yeshua. Ya esto no es nuevo, esto ya viene desde hace más de 2 siglos. Entonces hoy en día sigue pasando lo mismo. Entonces estos fariseos, estos hipócritas, estos maestros de la ley o de la Torá, estaban allí presentes cuando Yeshua le decía: ¿por qué comen con estas personas? Entonces Yeshua le da una respuesta bien interesante. Le dice: no son los que están sanos los que necesitan, sino los enfermos. Y eso es lo que hoy sigue pasando hoy en día. Hay muchas personas que no entienden. Y esto no es, como yo he dicho en otras veces, no es para el cristiano casual, el que va a sentarse allá a calentar una banca o a creer que porque llevan diezmos y ofrendas a una iglesia, como los que hacían antes, los sacrificios, la obra legalista de la Torah, creen que con todo eso van a ser escuchados y van a llegar a ser justificados, cuando eso no es lo que nos va a justificar a nosotros. Ninguna obra legalista de la Torah, sino guardando los mandamientos de Adonai, es lo que dice. Yeshua lo dice, ya lo hemos leído en otras partes. Y aquí eso es lo que está pasando con estos fariseos. Por eso ellos
anulan y cambian las cosas poniendo sus propias leyes, sus propias interpretaciones, hacían sus takanot y maasin, poniendo sus propias interpretaciones y cancelando, anulando lo que realmente Adonai quiso venir a decirnos a nosotros, que es este nuevo pacto que vino a hacer con los hijos de Israel, con nosotros los que seguimos a Yeshua, nuestro Mesías, nuestro Rey, y eso es lo que pues en este caso dice. Pues nada, este momento pues vamos a dejarlo hasta aquí. Padre eterno, nuestro Elohim todopoderoso, Elohim de Israel, Elohim de Isaac, de Abraham, de Isaac y de Jacob, de Israel, nuestro Elohim, hoy te damos las gracias en este momento por tu palabra, tus palabras que nos dices cada día cómo ser mejores en este mundo tan difícil como está, cómo nos guías, cómo nos llevas a través de tu espíritu para que podamos seguir esos mandamientos y seguir tu palabra, obedecerte a ti, el único y verdadero Elohim, el único juez verdadero que va a hacer juicio a los buenos le va a dar su justicia y a los malos le va a dar lo que se merecen. Eres tú el único que puedes hacer eso. Gracias, Padre eterno, por darnos ese espíritu de santidad que nos lleva a hacer las cosas como tú quieres, Padre, a hacer tu voluntad siempre. Enséñanos a hacer tu voluntad y enséñanos a guardar tus mandamientos cada día más, a obedecerte a ti, solo a ti, Padre, nuestro único y verdadero pastor, como lo dice el Salmo 23, tú eres nuestro pastor. Gracias, Yeshua, por la salvación que nos estás brindando. Gracias por este momento. Y te vamos a adorar a ti siempre. Y ese nombre que es sobre todo nombre, Yeshua HaMashiach. Amén, amén.